No recuerdo un solo año de mi vida adulta en el que no estuviera cuidando de alguien. No un año. No una etapa. No una racha difícil. Toda mi vida adulta. Fue un turno continuo, del que nunca salí. Siempre había alguien antes que yo. Alguien más frágil. Alguien más urgente. Alguien que necesitaba algo. Y yo estaba ahí para dárselo. Siempre había una llamada que responder. Un problema que resolver. Una preocupación ajena, que se convertía automáticamente en mi responsabilidad. Mis necesidades, en cambio, podían esperar. Siempre podían esperar. Aprendí pronto a no quejarme. Porque quejarse incomodaba. Porque quejarse cansaba a los demás. Porque quejarse era visto como falta de gratitud. Aprendí a no molestar. A no ocupar demasiado espacio. A no levantar la voz. Ni siquiera cuando el cuerpo pedía auxilio. Aprendí a no pedir. Porque pedir implicaba reconocer que yo también necesitaba algo. Y eso parecía excesivo. Innecesario. Casi egoísta. Así que me adapté. Como hacen tantas mujeres. Me volví eficiente. Silenciosa. Resistente. Porque cuando yo cuidaba, todo funcionaba. La casa estaba en orden. La comida llegaba a la mesa. Las enfermedades se gestionaban. Los problemas se suavizaban. Las tensiones se contenían. Yo era el engranaje invisible que mantenía todo en movimiento. La familia funcionaba. Las rutinas no se rompían. La calma se sostenía. Y como todo funcionaba, nadie se preguntaba ¿a qué precio? Nadie se preguntaba ¿cómo estaba yo? Nadie se preguntaba ¿cuánto me costaba? Nadie se preguntaba ¿qué estaba dejando atrás? Porque cuando una mujer cuida bien, su esfuerzo desaparece. Se vuelve parte del paisaje. Parte de lo normal. Parte de lo esperado. Y cuando todo funcionaba. Cuando nadie se quejaba. Cuando no había crisis visibles. Nadie miraba hacia mí. No porque no me quisieran, sino porque ya se habían acostumbrado a que yo estuviera ahí. Siempre. El cansancio no llegó de golpe. No fue un colapso. No fue una caída. Fue algo mucho más lento. Más traicionero. Se instaló poco a poco. Como una humedad que no se ve. Pero lo estropea todo. Al principio era solo sueño. Luego fue falta de ganas. Después fue una pesadez constante. Que no se iba ni descansando. Me levantaba cansada. Antes de empezar el día. Y me acostaba agotada. Con la sensación de no haber hecho suficiente. Porque siempre había algo más. Siempre faltaba algo. Siempre alguien necesitaba algo de mí. Mi cuerpo empezó a hablar. Dolores que aparecían sin aviso. Espalda rígida. Piernas pesadas. Cabeza llena. Pero aprendí a no escucharlo. Porque escuchar el cuerpo significaba detenerse. Y detenerse no estaba permitido. Decían que yo era fuerte. Que podía con todo. Y yo me lo creí. Hasta que ser fuerte empezó a doler demasiado. Me enfermé muchas veces. Pero nunca lo suficiente como para que alguien tomara mi lugar. Nunca lo bastante grave como para que el mundo se detuviera. Con fiebre, seguía levantándome. Con náuseas, cocinaba. Con mareos, limpiaba. Aprendí a hacer las cosas a medias. Con el cuerpo roto. Y la mente en niebla. Cuando decía que no podía. Me miraban raro. Como si estuviera exagerando. Como si me hubiera vuelto débil. De repente. Tú siempre has podido. No será para tanto. Ya se te pasará. Y yo volvía a levantarme. Porque si yo caía, todo se desordenaba. Y nadie quería lidiar con eso. Aprendí que yo no tenía derecho a estar mal. Que enfermarse era un lujo. Que descansar era un capricho. Que pedir ayuda era molestar. Y así seguí. Rota por dentro. Funcionando por fuera. No fue una discusión. No hubo gritos. No hubo insultos. Fue algo peor. Fue una conversación aparentemente normal. De esas que ocurren en la cocina.
con la mesa aún sin recoger, y el cansancio acumulado en el cuerpo. Yo llevaba semanas durmiendo mal. Mi madre ya no podía levantarse sola. Había médicos, medicamentos, cambios de humor, noches en vela. Ese día había ido a la farmacia 3 veces. Una por la mañana, otra después de comer, otra por la tarde, porque algo no le sentó bien. Guardé los recibos en el bolso. Como siempre. Porque cuando cuidas sola, aprendes a justificarte incluso antes de que te acusen. Mi hermano llegó por la tarde. Había pasado casi un mes. Desde la última vez que vino. Entró deprisa. Miró el reloj. Besó a mi madre en la frente. Como quien cumple con un trámite. ¿Cómo está?, preguntó. Cansada, respondí. Hoy ha sido un día difícil. No levantó la vista. No preguntó más. Se sentó. Suspiró. Y entonces dijo: Oye, tenemos que hablar del dinero. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué dinero?, pregunté. El de mamá. Últimamente se va muy rápido. Lo dijo tranquilo. Como si hablara de la luz o del agua. Se va en medicamentos, respondí. ¿Y en lo que necesita? Frunció el ceño. No puede ser tanto. Antes no gastaba así. Antes. Antes no estaba enferma. Antes no necesitaba ayuda para todo. Antes yo no estaba aquí sola cada día. Los medicamentos son caros, dije. Y hay cosas que no cubre la seguridad social. Se encogió de hombros. Bueno, tú siempre has sido muy exagerada. Esa frase. Dicha sin maldad. Sin levantar la voz. Sin mirarme siquiera. Además, añadió. Algunos pensamos que deberías justificar mejor los gastos. Por si acaso. Por si acaso. Como si yo fuera una sospechosa. Como si cuidar fuera una excusa. Para aprovecharme. Me quedé callada. Porque cuando hablas, te dicen que te alteras. Y cuando te callas, asumen que algo escondes. No digo que robes, aclaró. Pero entiéndenos. Tú manejas todo. Tú manejas todo. Como si fuera un privilegio. Como si no fuera una carga. Que me estaba rompiendo el cuerpo y el alma. Le miré las manos. Limpias. Descansadas. Pensé en las mías. Agrietadas. Cansadas. Temblando a veces del agotamiento. Pensé en las noches sin dormir. En las veces que limpié vómitos. En las veces que calmé llantos. En las veces que dejé mi vida en pausa. Y entonces dijo algo más. También deberías organizarte mejor. No puede ser que siempre estés tan cansada. Ahí fue. Ahí algo dentro de mí se rompió. No fue tristeza. Fue claridad. Entendí que no me veían agotada. No me veían enferma. No me veían desbordada. Me veían cómoda. Como si yo hubiera elegido esto. Como si cuidar fuera fácil. Como si mi cansancio fuera una exageración. Ellos venían una vez al mes. Con suerte. 20 minutos. Media hora como mucho. Saludaban. Decían que había que tener paciencia. Y se iban. Y aún así. Se sentían con derecho. A juzgarme. A cuestionarme. A sospechar de mí. Yo era la que estaba cada día. Pero ellos eran los buenos hijos. Los que opinaban. Los que exigían explicaciones. Y yo. Yo era la que siempre estaba. La que siempre hacía. La que siempre callaba. Sentí rabia. No una rabia que explota. Una rabia honda. Silenciosa. Lúcida. La rabia de darte cuenta. De que lo das todo. Y aún así. Te ponen en duda. La rabia de entender. Que cuidar no te convierte en respetada. Te convierte en sospechosa. Ese día no grité. No discutí. No me defendí. Seguí cuidando. Pero mientras recogía los platos. Mientras acomodaba a mi madre. Mientras guardaba los medicamentos. Supe algo con una certeza dolorosa. Si yo no me defendía, nadie lo haría. Y si yo no dejaba de desaparecer, me iban a borrar del todo. Después de que mi hermano se fue, la casa quedó en silencio. Un silencio espeso. Cargado.
Mi madre dormía en su habitación. Respiraba despacio. Ajena a todo. Yo me quedé sentada en la cocina, mirando los recibos sobre la mesa. Farmacia. Pañales. Cremas. Medicamentos que no entraban por receta. Los miré uno por uno. Y por primera vez sentí vergüenza. No por mí, sino por ellos. Porque no solo dudaron. Se atrevieron a hacerlo. Sin haber estado. Y entendí algo muy doloroso. Cuando una mujer cuida en silencio, el silencio se vuelve sospechoso. Esa noche abrí una carpeta que llevaba años guardando. No era nueva. Era antigua. Ahí estaban los extractos bancarios, las transferencias, los retiros pequeños, todo lo que yo había puesto. De mi bolsillo. Años. Porque muchas veces el dinero de mi madre no alcanzaba. Y yo no quería molestar. No quería discusiones. No quería llamadas. Así que pagaba yo. Callada. Discreta. Como siempre. No para que me lo agradecieran, sino porque era lo correcto. Y ahora me acusaban. Ese fue el verdadero golpe. No la acusación. La injusticia. Les pedí que vinieran. No fue una cita formal. No fue una intervención. Fue una tarde cualquiera. Como si eso ayudara a que no se pusieran a la defensiva. Se sentaron frente a mí. Con los brazos cruzados. Con esa expresión de quien ya ha decidido. Que no va a cambiar de opinión. Yo puse la carpeta sobre la mesa. No la lancé. No la empujé. La dejé ahí. Como quien deja una verdad. Y espera que alguien la mire. Antes de que sigáis diciendo que exagero, dije. Quiero que veáis algo. Abrí los papeles despacio. Uno a uno. Esto es lo que mamá ha gastado estos años. Medicamentos. Cosas que no cubre la seguridad social. Ayudas técnicas. Cremas. Pañales. Asentían con la cabeza. Como si eso lo entendieran. Y esto, continué, señalando otra columna. Es lo que he puesto yo. Silencio. No el silencio del impacto. El silencio de la incomodidad. Eso no puede ser, dijo uno de ellos al final. No tanto. No levantó la voz. No me acusó directamente. Simplemente. Me negó. Aquí están los extractos, respondí. Podéis mirarlos. No los tocó. Bueno, dijo. A ver, tampoco sabemos exactamente. ¿De dónde sale todo eso? Ahí entendí algo. No querían saber. Querían dudar. Nunca os lo dije, añadí. Porque pensé que no hacía falta. Porque creí que confiaríais en mí. Se removieron en la silla. No es eso, respondió otro. Es que tú siempre te cargas de más. Nadie te pidió que pusieras dinero. Nadie te pidió. Como si el cuidado fuera opcional. Como si la enfermedad avisara antes. Como si dejar a mi madre sin lo que necesitaba. Hubiera sido una opción razonable. Además, añadió. Tú sabes que nosotros también tenemos gastos. Ahí me miraron. Como esperando comprensión. Hipoteca. Niños. La vida está muy cara. Asentí. Porque era verdad. Pero también era verdad otra cosa. Pensé en el viaje que acababan de hacer. En las fotos. En la playa. En los hoteles. Pensé en el coche nuevo. En cómo lo habían enseñado orgullosos. Pensé en mí. En que hacía años. Que no iba al cine. En que no recordaba. La última vez que compré algo solo porque me gustaba. En que mis gastos personales. Eran siempre lo último. O nunca. No digo que no tengáis gastos, dije con calma. Solo digo que yo también los tengo. Y que estos años. Los he asumido sola. Bueno, respondieron. Pero tú estás aquí. Tú puedes. Tú puedes. La frase cayó pesada. Como una losa. Nosotros no, añadieron. Trabajamos mucho. Tenemos nuestra vida. Yo los miré. Y por primera vez. Vi la distancia real. Ellos tenían una vida. Yo tenía una función. No estaban siendo crueles. Estaban siendo cómodos. Y eso dolía más.
No estamos diciendo que no ayudes, concluyeron. Solo que no dramatices. Ahí entendí que no importaban los papeles. Ni las cifras. Ni la verdad. Porque cuando alguien necesita que sigas cargando, no quiere escucharte. Quiere que sigas. Cerré la carpeta. No porque me diera la razón, sino porque ya no la necesitaba. Ese día no me creyeron del todo. No se disculparon. No cambiaron. Pero algo sí cambió. Yo dejé de intentar convencerlos. Y entendí, con una claridad dolorosa, que no tenía que demostrar nada. A quienes nunca estuvieron. Después de esa conversación, no pasó nada espectacular. Nadie llamó para disculparse. Nadie dijo tenías razón. Nadie cambió de repente. La casa siguió igual. Mi madre siguió necesitando cuidados. Los días siguieron siendo largos. Pero algo había cambiado. En un lugar donde nadie podía verlo. Dentro de mí. Por primera vez. No me sentí culpable por estar cansada. No me sentí exagerada. No me sentí egoísta. Me sentí agotada. Y eso era suficiente explicación. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Cómo me dolía el cuerpo al levantarme. Cómo mi paciencia se había vuelto frágil. Cómo vivía siempre apurada. Aunque no tuviera a dónde ir. Y me hice una pregunta que nunca me había permitido. ¿Hasta cuándo? No era una amenaza. No era una queja. Era una pregunta honesta. De supervivencia. Mi madre siempre había estado ahí. No como una presencia suave, sino como una necesidad constante. Desde que enfermó, mi vida se ordenó alrededor de sus horarios. Sus pastillas. Sus dolores. Sus miedos. Yo estaba siempre. Y al principio pensé que eso bastaba. Que el amor se demostraba. Con presencia. Una tarde, mientras le acomodaba la manta, suspiró. «Ay, si tu hermano estuviera aquí». No lo dijo con reproche. Lo dijo con nostalgia. Y eso dolió más. Él sí sabe animarme, añadió. Siempre ha sido tan cariñoso. Yo asentí. Como siempre. No porque fuera verdad, sino porque no quería discutir. Mi hermano venía una vez al mes. A veces menos. Llegaba. Le daba un beso. Le preguntaba cómo estaba. 10 minutos. 20, si había tiempo. Y mi madre se iluminaba. Qué bueno es. Siempre tan atento. Con lo ocupado que está. Yo estaba allí todos los días. Pero eso no contaba. Porque yo no era visita. Yo era costumbre. Una mañana no me encontraba bien. Me dolía la espalda. La cabeza. Las manos. Le dije que necesitaba sentarme un rato. ¿Ya? Respondió. Si solo te pedí una cosa. Una cosa. Siempre era una cosa. Y yo siempre era la que estaba. A veces hablaba de mis hermanos. Como si fueran héroes. Ellos sí trabajan duro. Ellos tienen sus vidas. Ellos no pueden venir tanto como tú. Como si yo no tuviera vida. Como si yo no me cansara. Como si cuidar no fuera trabajo. Yo escuchaba en silencio. Porque sabía algo que ella no decía. Pero que yo entendía. Los idolatraba. Porque no los tenía. Los echaba de menos. Y el deseo idealiza. Yo estaba ahí. Siempre. Y lo que siempre está. Se vuelve invisible. Y aún así. La entendía. Sabía que su dolor. No era contra mí. Era contra la soledad. Contra el abandono. Contra el miedo a envejecer olvidada. Pero entender no evita el dolor. Porque una cosa es comprender. Y otra muy distinta. Es no romperte. Una noche, mientras la ayudaba a acostarse, dijo sin mirarme. Menos mal que te tengo. Si no, no sé qué haría. Lo dijo como un hecho. No como un agradecimiento. Y ahí lo sentí. No alivio. No amor. Responsabilidad. Como una carga asumida. Como algo que se da por hecho. Y me pregunté. Por primera vez con miedo. ¿Y quién me tiene a mí? Esa noche lloré en el baño. En silencio. Como siempre. No porque no la amara.
sino porque me dolía amar tanto y no ser vista, porque incluso la persona por la que había entregado mi vida seguía esperando más de mí. Entendí algo que me partió el alma. Mi madre no sabía cuidarme. Nunca había sabido. No porque no me quisiera, sino porque tampoco la cuidaron a ella. Y yo había heredado ese papel. Sin cuestionarlo. Seguí cuidándola. Con ternura. Con respeto. Pero ya no desde el sacrificio absoluto. Porque aprendí que amar no debería doler tanto. Y que incluso cuando entiendes las carencias de los demás, no estás obligada a desaparecer para compensarlas. Ese día, mientras apagaba la luz de su habitación, me quedé un momento quieta. Y me prometí algo. En voz baja. No voy a dejar de cuidarte. Pero tampoco voy a dejar de cuidarme. Y por primera vez, esa promesa iba en serio. Al principio, nadie lo notó. Eso fue lo más extraño. Yo había cambiado mi vida entera. Y el mundo siguió igual. Mis hermanos siguieron con sus rutinas. Mi madre con sus quejas pequeñas. Las llamadas, los silencios, los reproches suaves. Todo parecía idéntico. Excepto yo. Empecé a enfermar. No de golpe. No de algo grave. Cansancio constante. Dolores que no se iban. Mareos breves. Fui al médico sola. Después de revisar los análisis, levantó la vista y dijo: ¿Quién la cuida a usted? No supe qué responder. Esa noche, mientras preparaba la cena de mi madre, me apoyé en la encimera porque me temblaban las piernas. ¿Te pasa algo?, preguntó ella. Nada, respondí automáticamente. Luego me detuve. Respiré. No me encuentro bien desde hace tiempo. Esperé algo. Preocupación. Reconocimiento. Una pregunta más. Mi madre frunció el ceño. Bueno, ya se te pasará. Todos estamos cansados. Y siguió comiendo. A la semana siguiente, me desmayé en la farmacia. Nada espectacular. Nada dramático. Un segundo de oscuridad. Cuando desperté, había una mujer sujetándome la mano. Tranquila, me dijo. Ya pasó. No era familia. No era sangre. Y aún así, se quedó conmigo hasta que me recuperé. Mis hermanos se enteraron después. Llamaron alarmados. ¿Por qué no dijiste nada? No puedes llevar todo esto sola. Esto nos preocupa. Los escuché. Y por primera vez, no me emocioné. Porque entendí algo con una claridad brutal. Les preocupaba la interrupción. No el desgaste. 2 días después, recibí una llamada del hospital. Era trabajo social. Su madre reúne criterios para una valoración integral, me dijeron. Necesitamos saber si usted puede seguir asumiendo el cuidado principal. Miré el calendario. Miré mi cuerpo. Y por primera vez en mi vida, dije: no. La palabra salió limpia. Sin culpa. Sin justificación. No puedo. Hubo consecuencias. Mis hermanos se enfadaron. ¿Cómo que no puedes? ¿Y ahora qué hacemos? Siempre lo has hecho tú. Siempre. Ahí estaba la palabra. Precisamente por eso, respondí. Porque siempre he sido yo. Silencio. Mi madre lloró. No de tristeza. De miedo. ¿Me vas a dejar? Me acerqué. Le tomé la mano. No te dejo. Pero no puedo seguir desapareciendo. Me miró como si no entendiera el idioma. La transición fue dura. Para todos. Especialmente para mí. Porque cuando dejas de cuidar como antes, aparece el vacío. ¿Quién eres cuando ya no eres imprescindible? Durante semanas, me sentí inútil. Perdida. Como si me hubieran quitado el único papel que sabía interpretar. Y entonces pasó algo pequeño. Un martes cualquiera. Me desperté sin dolor. Sin urgencia. Con tiempo. Abrí la ventana. Entró luz. Y por primera vez en décadas, no tuve que correr hacia nadie. Empecé a caminar por las mañanas. A leer sin interrupciones. A cocinar solo para mí. A escuchar mis propios pensamientos. Aunque dieran miedo. Mis hermanos se adaptaron. A regañadientes. Mi madre también.
Nunca del todo. Pero algo cambió. Ya no me daba por sentada. Un día, una vecina me dijo: te veo distinta. No más feliz. Más presente. Y entendí el verdadero giro. No fue enfrentarles. No fue decir basta. Fue algo más profundo. Dejé de necesitar que me entendieran. Para hacer lo correcto para mí. Sigo cuidando. Pero ya no me sacrifico. Sigo amando. Pero no me borro. Y ahora sé algo que me hubiera salvado muchos años. No eres mala por cansarte. No eres egoísta por parar. No eres menos hija, menos madre, menos mujer. Por elegirte. A veces, el acto más grande de amor. No es cuidar más. Es dejar de hacerlo sola. Hay mujeres que no se rompen. Se gastan. Se gastan cuidando. Esperando. Sosteniendo lo que otros dan por hecho. Y un día entienden algo que nadie les enseñó. Que no vinieron al mundo solo para servir. Que el amor no debería doler tanto. Y que cuidarse a una misma. No es abandonar a nadie. Es, por fin, existir. Si esta historia te removió. Si en algún momento sentiste que hablaba de ti. No te quedes sola con eso. Cuéntalo en los comentarios. Comparte este relato con alguien que siempre cuida y nunca es vista. Y si quieres seguir escuchando historias que no se dicen en voz alta, suscríbete. Aquí damos voz a quienes el tiempo intentó borrar, pero nunca pudo. Nos vemos en la próxima historia.